Hace exactamente 11 meses, el 16 de marzo del 2016, se aprobaba esta ley que ratificaba la licitación de los gasoductos troncales ganado por 3 empresas. Y, como bien decía el legislador preopinantes, se votó por amplia mayoría. Yo estoy convencido, porque fue una discusión que se dio en el seno del bloque al que pertenezco, que todos los legisladores de este bloque que la votaron a favor lo hicieron absolutamente de buena fe, y lamentablemente una vez más han sido engañados en la misma. Pocos días antes de que se votara esa ley, vinieron 3 ministros, el de Inversión y Financiamiento, el de Finanzas y el de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Agua, Energía y Servicios Públicos, perdón. Venían a explicar las bondades que tenía esta obra y cómo iban a beneficiar a cientos de miles de cordobeses, y prácticamente a ponernos en una posición de quienes objetábamos la obra, de que estábamos en contra de que el gas llegue a cada uno de los puntos más recónditos de la provincia. Nos cansamos de tratar de explicarle que esto no era así. Vinimos a este recinto, por supuesto, estos 3 ministros nos pegaron una pintada de cara enorme. Nada de lo que dijeron ahí se cumplió, absolutamente nada. Es más, recuerdo que el ministro Sosa dijo desconocer hace 11 meses que la empresa Odebrecht estaba investigada, que él creía que era en Brasil. Le explicamos que no, que Odebrecht en Argentina también tenía serias complicaciones judiciales por el soterramiento del Sarmiento. No lo había leído en los diarios, me dijo que no era policía para estar investigando. Bueno, advertimos después en este recinto que iba a suceder esta cuestión, que lamentablemente sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? El financiamiento, que por pliego, está claro que por pliego estaban obligadas las empresas a presentar, porque ese era uno de los grandes beneficios que tenía esta obra. Esta obra no era solamente hacer el gasoducto, que venían las empresas, sino que venían con financiamiento propio, a tasas muy bajas. En este recinto recuerdo, y apelo a la versión taquigráfica, que personalmente le planteé que me parecía absolutamente imposible. Ese endeudamiento era hasta 800 millones de dólares, hoy la obra son más de 12.400 millones de pesos. Les planteaba que, con lo poco que uno conoce del sistema financiero mundial y con lo ignorante que uno en este mundo de la finanza, de la simple lógica me parecía que con un presidente de una empresa condenado a 19 años y 4 meses de prisión, y los problemas que tenían en 28 países del mundo, por donde pasaron, sembraron la corrupción, me parecía que iba a ser muy difícil que esta empresa consiguiera financiamiento. No iba a haber problema. Respecto a Odebrecht, ¿qué sucedió? Odebrecht consiguió 5 millones de pesos y 5 millones de dólares y 200 millones de pesos. Absolutamente ínfimo respecto al tercio de obra de gasoducto que tiene que hacer en la provincia de Córdoba. Entonces la provincia, el gobierno de la provincia, salió a endeudarnos a todos, salió a endeudar a todos los cordobeses, y salieron a colocar un bono de 150 millones de dólares al 7,8% anual, que tenían un acuerdo con ANSES para que lo comprara ANSES, pero al final lo hicieron con Puente de Hermanos, lo hicieron de otra manera, porque consiguieron mejor tasa. Dicho sea de paso, el propio ministro Sosa salió a decir que era una barbaridad el 7,18 pagaron, perdón, porque era una barbaridad el 7,5 que le pedía ANSES, cuando años antes habían hecho la central Pilar y le habían pedido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 565 millones de dólares por el que pagaban 12,5 anual en dólares. Una locura. Bueno, no dicen nada, se ve que se olvidaron rápidamente, parece que son gestiones distintas, que lo que pedía uno, parece que se van cambiando los gobernadores y como que cada uno viene y empieza de cero la historia y desconoce la del otro. Pero eso es un problema de quienes gobiernan. Efectivamente, Odebrecht tuvo que ser auxiliada por la provincia para poder continuar la obra. ¿Qué hizo Odebrecht? Un par de kilómetros de gasoductos, muy pocos, e inauguró una planta reductora en la ciudad de Calera,
que es como casi decirle que inaugura una casilla de gas, más o menos para que tengamos idea en la envergadura de la obra de lo que estamos hablando, para hacerlo bien gráfico. Eso fue todo lo que hizo Odebrecht hasta el día de hoy. Con sus funcionarios, por supuesto, con todos, absolutamente, rezándole a todos los santos, porque cuando se dé a conocer el 2 de junio la lista de los 77, las declaraciones de los 77 arrepentidos funcionarios de Odebrecht, que van a tener que decir, entre otras cosas, de los 35 millones de dólares en sobornos que vinieron a la Argentina, van a tener que dar cuenta a dónde fue cada uno de esos sobornos y a qué obras que ha hecho Odebrecht y de las que participó Odebrecht en esta provincia, con el antecedente de la primera obra de los gasoductos del 2008-2009, en el que las empresas cartelizadas se presentaron las tres, Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez, con una conocida de todos que era Britos, y ahí le quiero corregir que se equivocó el legislador Carrara, que confundió a Austral con Britos. La diferencia entre Austral y Britos, legislador Carrara, es que el dueño de Austral cayó en desgracia y lo investiga la justicia. Los dueños de Britos siguen gozando de la impunidad que le sigue dando el gobierno de la provincia de Córdoba y la agencia Córdoba Justicia. Respecto a los gasoductos troncales que tenían que afrontar los chinos, era una obra que tenían que hacer China Petroleum con Electroingeniería UTE y China Construction Company con IEXA. ¿Qué pasó con estas? La primera venía con financiamiento del Bank of China, la segunda venía con el financiamiento del ACBC chino. Respecto al ACBC, yo recuerdo que el legislador García Elorrio, conocido en otro ámbito como el Agente 13, planteó no menos de 16 veces, lo tengo contado en la versión taquigráfica, que el ACBC tenía un problema muy grave en España por lavado de activos. Y ponía en tela de juicio el financiamiento de estos bancos chinos sobre esta obra. Muy poco tiempo después, ¿qué sucedió? Tuvieron que relicitar las dos obras, esta de IEXA y la de Electroingeniería con las dos chinas, porque le van a cambiar las condiciones. Ahora el financiamiento lo va a conseguir la provincia de Córdoba. Y los chinos lo único que van a hacer en conjunto con Electroingeniería y con IEXA son la obra. Y digo en el conjunto con Electroingeniería y IEXA porque se presentaron, el 3 de febrero se abrieron los sobres, se presentaron 6 empresas. Ya le digo, va a contar en versión taquigráfica, que estas dos empresas, China Petroleum con Electroingeniería y China Construction Company con IEXA, son las dos empresas que van a ser readjudicadas para la construcción en definitiva de esta obra. O sea, toda una gran puesta en escena para que todo termine igual, con la diferencia que ahora nos endeudamos todos los cordobeses y antes tenían que traer el financiamiento estas empresas. Dicho esto, creo que, como dijeron algunos otros legisladores, es imprescindible que contesten estos informes, es imprescindible que sepamos estas cuestiones, porque este último ejemplo que yo les acabo de dar hace incurrir a los funcionarios actuantes en un delito penal, que es mínimamente el incumplimiento de deberes de funcionario público, porque yo me pregunto, si para estos dos tramos que hacen los chinos tuvieron que relicitar porque cambian las condiciones de los pliegos, porque el financiamiento no lo tienen, ¿por qué a Odebrecht se le dieron un tratamiento distinto y fueron a pedir 150 millones de pesos para salir en su auxilio? O aquello estuvo mal, o esto estuvo bien, o esto estuvo mal, o aquello estuvo mal. O sea, está claro que en uno de los dos casos se actuó al margen de la ley. Eso está absolutamente claro. Con lo cual, veremos qué contestan con estos pedidos de informe. Estos tienen por finalidad, estos pedidos de informe que nosotros hacemos, tienen por objeto justamente que no nos empujen a ir a la justicia, que no nos empujen a ir a tribunales a decirle a un fiscal que investigue estas cosas, porque si ustedes las trajeran, las contestaran y esas contestaciones fueran satisfactorias, por lo menos para el requerimiento que nosotros hacemos, deberíamos evitar ir al Poder Judicial al que hemos acudido, al nacional, quiero decir, al federal, porque obviamente no vamos a perder un minuto más yendo a los tribunales de Córdoba, al que acabo de catalogar lisa y llanamente como la Agencia Córdoba Justicia, una agencia más que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, pero en la calle Fructuoso Rivera o acá en los tribunales del centro, en este caso son los tribunales del centro, de acá de calle Bolívar. Pero si los contestan y las respuestas fueran satisfactorias, no, la verdad que nosotros no diríamos nada, pero no tienen que decir.
No tienen que decir, y cuando tienen que decir, vienen 3 ministros y nos pegan una pinta de cara fenomenal y hacen incurrir a legisladores que de muy buena fe actuaron el 16 de marzo en cosas que hoy no se pueden explicar. Por lo cual, anticipo que vamos a votar afirmativamente para que este pedido de informe sea contestado y nos saquemos toda la duda que tenemos, no solamente los legisladores, sino todo el pueblo de Córdoba.